saldremos mejores. Nerea, cómo me gusta este baile que podemos hacer de intro. O sea, porque es que es bailable. No anticipemos, porque es que esto quiero darle un poco de misterio, compañera. Yo quiero darle un poco de misterio. Por supuesto. Os vamos a recordar el título de esto. Correcto. Abortarnos, llegar y besar el santo. ¿Qué mierdas pasa? ¿Por qué no podemos sacar de la actualidad este tema? ¿Por qué no hay forma de que no sea actualidad para ti? O sea, esto era actualidad para tu abuela, para tu bisabuela, y todavía tenemos que estar dándole vueltas a lo mismo. El otro día yo hice un Twitch con Íñigo Errejón y pues precisamente estuvimos hablando del aborto y decía que le parecía de coña, ¿no?, tener que volver a sacar este tema, pero que los derechos nosotros pensamos que son ya derechos adquiridos y que ya son derechos conquistados. Y es muy fácil que se descuiden y que te los reconquisten por otro lado. Entonces, evidentemente, pues ahora lo que se está pretendiendo evidentemente es volver a blindar efectivamente las parcelas del aborto que vamos a tratar en el tema de hoy. Bueno, yo creo que es importante empezar calentando con unas palabritas de nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso, ¿tú qué tienes que decir sobre esto, vida mía? Ahí tesoro. estamos. Yo quiero darles todas las alternativas para que sea su última opción. Ay, Dios mío. Pero que exista una ley del aborto. Sobre todo que se aborte con seguridad, porque como va a haberlo, lo que yo no puedo permitir o pretender es que lo haga una mujer en un hangar o en unas condiciones alegales. Lo que sí que quiero que quede claro es que no se ha de celebrar como una fiesta, como si fuera una liberación, como si fuera algo que no ha de tener unos controles. Y cuando se vende, pero cuando se vende como ese derecho, como lo hacen sobre todo las feministas profesionales, las que están sobre todo en los entornos del PSOE y de Podemos, que lo venden como una fiesta, como una celebración, me parece que es horroroso. Qué confusión, ¿eh? O sea, podríamos simplemente estar una hora haciendo un análisis sintáctico de este mensaje. ¿Qué hace ahí la palabra celebración? ¿Qué hace ahí la palabra hangar, señora? La palabra hangar. ¿Qué hace ahí la palabra fiesta? Pero vamos a ver, el aborto no es una fiesta. Depende para quién, o sea, música de fiesta, por favor. Ahí está. ¿Cómo no va a ser una fiesta? Que puedas ejercer tú como mujer tus derechos fundamentales sobre tu propio cuerpo en México. En Argentina, despenalizado también hace poquito. En septiembre, en Islandia hace 2 años, Tailandia, Corea del Sur. Irlanda y Chipre en 2018. Besitos para todas ellas, Alemania, Bélgica, Albania, Rumanía, todas en los 90. Y en los últimos 25 años, 47 países han despenalizado el aborto. Es que... Qué yuso me da Ayuso. O sea, es tremenda. A ver, la verdad es que evidentemente esta mujer pues debe ser que a lo mejor no lo ha experimentado o que ha visto mucho, pues yo qué sé, 13TV, o sea, porque es que yo no sé qué concepto tiene la gente de lo que es un aborto, efectivamente. O sea, qué lapsus lo de los hangares, ¿no? Hostia, lo de los hangares es muy fuerte porque... o sea, eso sí que es distópico, lo de los hangares de aborto, pero que cree que todas... A lo mejor acabamos en hangares, porque como está la sanidad pública, pero no nos adelantemos, como está la sanidad pública que te derivan todo el rato, igual te acaban derivando a un hangar y tienes que hacer ahí, coger número, no sé. Yo precisamente quiero anticipar que, bueno, la ley que nosotros tenemos del aborto es del año 2010. Y es importante contextualizar que la ley del aborto se aplica con carácter general a toda la península, a toda España. Nosotros tenemos en los artículos 147 y 148 de la Constitución española la delegación de competencias en ciertas materias a las comunidades autónomas. Esto quiere decir que, por ejemplo, en materia de sanidad, pues la gobernanza de la comunidad autónoma X, pues gestiona ciertas movidas. O sea, quiero decir, tiene como un amplio margen para ver si ellos quieren pues practicar los abortos en sus centros públicos o, como es en el caso de Madrid, derivarlos a centros privados y de esta forma pues tener un gasto de 3 millones de euros anuales. 3,5 millones de euros por abortos derivados. Por abortos derivados a clínicas. O sea que en ningún caso en España se está practicando en hangares. O sea, quiero decirte, lo que de hecho se pretende es salir de los hangares y bueno, pues
creo que al final de cuentas, garantizar evidentemente que esto se practique de forma libre, pública y con garantías, tal y como también decía Ayuso por otra parte. O sea, es que ella tampoco, o sea, que decirte, oye Ángeles, pero hay que concretar qué Ángeles estás escuchando. En España el aborto es un derecho, pero no lo parece, porque hay muchísimos obstáculos para recibir esta prestación. Correcto. En la sanidad pública, y no solo en la Comunidad de Madrid, sino en muchas otras. El aborto es un derecho que está en constante riesgo, incluso en los países que hemos mencionado medio de coña, pero muy en serio, porque verdaderamente los derechos duramente conquistados para las mujeres, que siempre están en riesgo de retroceder, hay que celebrar que se mantengan. Y lo que sucede en España es que el aborto está en peligro porque realmente no lo está garantizando la sanidad pública, y por eso hay una propuesta de reforma de la ley del aborto. Exacto. O sea, yo al final, tía, yo esto hago una reflexión y digo... Bueno, lo primero es que no tenemos una formación afectivo-sexual de ninguna características cuando tú estás en el instituto o lo que sea, y es cuando tú empiezas a mantener tus primeras relaciones. O sea, quiero decirte, eso para empezar, no sabes a dónde acudir, y en el caso de que tú te encuentres con una situación, con un cuadro de estas características, literalmente la gente que hace, buscar en Google, tía. O sea, es muy fuerte que una chavala de 18 o 19 años, o sea, ya no me voy a poner en casos que existen drásticos en los que se han sufrido violaciones, o lo que sabes a qué me refiero, o cualquier otra característica que se salga de un estándar de he tenido un despiste, o he tenido un desliz, o he practicado sexo sin protección, o he tenido protección y la protección me ha fallado, porque no olvidemos que todas las medidas de barrera anticonceptiva no son 100% infalibles. Oiga, por favor, o sea, quiero decirte de qué estamos hablando, a dónde acudo, y que automáticamente en el momento en el que tú quieres tomar una decisión que al final es algo que tú estás, quiero decirte, o sea, si yo decido con 18 años, o 19, o 20, o 24, como me pasó en mi caso... O 35, exacto. Bueno, tú has pasado por esta maquinaria. Yo tuve una interrupción voluntaria del embarazo porque yo, o sea, la decisión era plena de... Oye, a lo mejor sí o no quiero ser madre, pero desde luego ahora no quiero ser madre. O sea, ahora mismo estoy lejísimos de querer ser madre, y sobre todo me parece una irresponsabilidad social y una bomba de relojería social lo que puede salir por mi coño, porque no tenemos, o sea, no tengo curro, no tengo medios, no tengo vías de desarrollar una vida digna actualmente. O sea, ¿qué cojones es esto, Pero tío? Para empezar no tienes la voluntad de hacerlo, y tú misma has... todas las razones que has mencionado arrastran un poco el estigma. Absolutamente. Tienes que tener muy buenas razones, estar muy justificado, y además más te vale terminar un poquito traumatizado de la experiencia. No es una experiencia en ningún caso agradable, pero esta idea como del castigo, de Total. que muchas mujeres que han pasado por la pública y luego han sido derivadas a privadas cuentan experiencias de culpabilización, juicio, preguntarles una y otra vez, ¿estás segura? Preguntarles una y otra vez estos 3 días de reflexión que ahora están en la ley, que muchas veces todos esos trámites que retrasan el momento del aborto, que yo de verdad no creo que en ninguna otra decisión sanitaria importante se den. Y no se da en ningún caso este castigo a la persona en plena posesión de sus facultades mentales que está tomando esa decisión. Absolutamente. Y añadimos que, por ejemplo, los scratches en clínicas abortivas, o sea, clínicas abortivas, ya de por sí estás poniendo el nombre, o sea, estás poniendo el estigma sobre el propio nombre. O sea, que decirte, en un centro de salud que se practican pues los legrados, se ponen ahí 3 o 4 a decir barbaridades, efectivamente. O sea, al final, bueno, esto es un poco lo de siempre, que no nos vamos a meter ni siquiera en la reflexión de el heteropatriarcado, la losa, no sé qué, pero joder, es que esto es una muestra más de un impedimento que evidentemente se está retrocediendo en el momento en el que tenemos algunas comunidades, o sea, algunas provincias, Toledo, Cáceres, Teruel, Valladolid y un larguísimo etcétera, que no han notificado ni un solo aborto al Ministerio de Sanidad, señores y señoras, entre los años 1988 y 2018, según Neutral. O sea, este dato es absolutamente verídico. En el año 2019, en la sanidad pública madrileña se notificaron tan solo 17 abortos, Nerea. 17 abortos, porque los demás dijeron para centros privados. ¿Y por qué? Vamos a retomar un poco. Brava. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se deriva esta intervención?
y sobre todo porque el Gobierno prevé una ley, o sea, modificar la ley que está vigente desde 2010. Vamos a escuchar un momento a Irene Montero y ahora explicamos bien qué está pasando. En este sentido, les anuncio la intención de este Gobierno de comenzar con los trabajos de modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para la derogación de la reforma del año 2015, asegurando así que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Faltaría. ¿En qué puntos se basa la reforma de la ley? Pues bueno, básicamente consiste en garantizar el derecho al aborto, regulando la objeción de conciencia y garantizando el acceso a esta intervención en hospitales públicos de todo el territorio. La objeción de conciencia es un derecho fundamental, además es un derecho constitucional, entonces no pueden colisionar esos dos derechos, el derecho a abortar y el derecho a la objeción de conciencia, con lo cual habría que regular que en los centros públicos haya profesionales, haya equipo suficiente como para practicar un aborto en caso necesario, si en el equipo hay varios objetores de conciencia. Claro, la movida que tenemos aquí con los objetores de conciencia, o sea, un objetor de conciencia básicamente es aquella persona que encuentra una incompatibilidad ética en su trabajo para realizar lo que sea, ¿no? O sea, por ejemplo, pues los testigos de Jehová no son objetores de conciencia, pero los testigos de Jehová tenían la movida esta de que no se podían, efectivamente, no se podían hacer transfusiones. Pero esto, bueno, la objeción de conciencia solamente se puede emitir por parte de un personal sanitario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ellos lo que alegan, o sea, las asociaciones de cristianos y todas estas movies, lo que alegan son que hay que dar prioridad a la vida. O sea, quiero decir, si se está engendrando vida y ellos están ahí para curarla, o sea, para sanar, para hacer que la vida prospere, ¿en qué momento ellos van a hacer una interrupción del embarazo? Y entonces, ¿qué ocurre cuando se te pone una persona objetora como jefe de planta en un hospital público? Que él dice, en mi turno no se practica esto. Y entonces, al final, lo que tenemos ahí son sanitarios que, aunque ellos querrían, a una presión. Exactamente. Y luego después, sin embargo, a lo mejor también puede surgir una persona que sí que decida hacer interrupciones y que solamente se quede un ginecólogo o una ginecóloga y que solamente se le relegue a hacer únicamente esa labor. Lo cual también es desagradable y es duro porque tú, o sea, que decirte, me imagino que cuando tú estudias medicina y concretamente la disciplina de ginecología, pues lo haces, bueno, pues un poco por lo que te pueda venir. Te puede venir una malformación, te puede venir un parto lindísimo, te puede venir unas nalgas, te puede venir una cesárea en la que pierdas a la madre porque se desangre. Y te puede venir un legrado y te puede venir un legrado y ya está. Pero, hombre, es heavy. Además, mira, tenemos más datitos aquí que me interesa. Mira, en España se han practicado 99.149 interrupciones voluntarias del embarazo, ¿vale? De las cuales solamente 14.000 han sido en recintos de la Seguridad Social. Hombre, esto es heavy. O sea, estos datos que aportan desde Neutral, hombre, quiero decir, me parece llamativo. Y no es porque sean clínicas especializadas solamente. O sea, es que al final hay, o sea, como siempre, o sea, ¿a qué vamos? ¿A lo colectivo? O sea, ¿estamos apostando por lo público o estamos apostando por la externalización, por seguir pagando empresas y por montar los famosos chiringuitos estos bajo un paraguas de ética? O sea, lo que somos aquí son y de moralidad antigua, cristiana, cutre. Total. Y esto no solamente sucede en las IVE, en las interrupciones voluntarias del embarazo. Ha sido muy sonado últimamente el caso de Marta Vigara, que es una sanitaria que contó su historia en la SER y que luego se han hecho eco de ella bastantes medios. Ella sufre un contratiempo en su gestación y tiene que ir a un hospital. Y entonces, claro, en el hospital su vida está en peligro y la del feto es directamente inviable, y aún así catalogan su caso como una interrupción voluntaria del embarazo. Como si ella hubiera elegido que eso hubiera pasado. Exacto, la derivan con todas las dificultades que eso conlleva, la derivan a una privada, teniendo riesgo extremo, esto firmado por los ginecólogos que la atienden, riesgo extremo para la madre y para el feto. Le dicen que ahí no se practican abortos y se tiene que marchar a una privada. Entonces, esto está sucediendo en interrupciones voluntarias del embarazo que tienen cierto margen de decisión y está sucediendo en casos de emergencia como el de Marta Vigara.
hay que revisarlo. Hay que revisarlo y sobre todo hay que revisarlo porque, claro, nosotros hacemos este podcast desde Madrid, que tenemos cierto margen de alternativa. O sea, si no es en un sitio, a lo mejor es en otro. Pero ¿qué pasa con ciudades de provincia que tengan una desatención distinta? O sea, quiero decirte, ¿qué pasa con un servicio, por supuesto, ya ni con... En un Salamanca que te tienes que... o en un Salamanca, justo. Y además es que quiero decirte, y ni siquiera está contemplada la asistencia psicológica. En un proceso que me parece arduo y duro porque al final, insisto, yo creo que nadie te quiere poner en esa tesitura. En el caso de que, o sea, yo cuando me quedé embarazada fue por un cambio de método anticonceptivo. Evidentemente, si yo estoy utilizando un anticonceptivo per se, no me quiero quedar embarazada y tengo ese problema, ¿sabes? Entonces, mi caso fue, absolutamente aleatorio. O sea, yo acabé en el hospital de Alcalá de Henares de urgencias porque me dolían los ovarios y me dijeron, oye, que Sebas, que bueno, en paralelo tus ovarios están bien, pero hay esta movida, ¿vale? Y entonces, cuando acontece todo eso, claro, a ti te dan más o menos de cuánto estás, y yo estaba de 7 semanas. La interrupción se puede producir de forma libre hasta las 14 semanas. O sea, tic-tac, me explico. Si tú no estás ahí para dilaciones indebidas, en el momento en el que te dan esa noticia, dices, me cago en mi puta madre, tío. O sea, quiero decirte, ¿en serio? O sea, ¿qué edad tenías? 24 años. O sea, tenía 24 años. Entonces yo dije, no me lo puedo creer. Entonces, claro, obviamente el primer paso es ir a una clínica, a un centro privado y que te lo tengas que costear tú. Luego, después, dentro del centro privado, también es una cuestión de privilegio y es una cuestión de clase y es una cuestión de economía. El hecho de que tú no te puedas permitir, a lo mejor, una interrupción del embarazo con una sedación, con algo tan sencillo como una sedación, Nerea. Es más caro, o sea, te están haciendo un legrado, o sea, te están aspirando básicamente el feto y tú estás escuchando esa movida, tía. O sea, quiero decirte, es una cosa con un estrago psicológico durísimo, durísimo. Y que, evidentemente, la Comunidad de Madrid te plantea 3 días por ley de quedarte en tu casa flipando. Bueno, pues tú imagínate añadido esto a que tú tengas que ir a tu médico de cabecera que no te coge hasta la semana que viene porque no tiene hueco, que te vayas de tu médico de cabecera, que él te tiene que derivar a ginecología y que ginecología te tenga que llamar por lo menos la Comunidad de Madrid para darte asistencia. Tú, y de pronto te has plantado con 2 semanas más con una situación de mierda y, insisto, una situación en la que el tiempo juega en tu contra. O sea que la anormalidad que ha soltado por la boca la señorita Isabel Díaz Ayuso me parece gravísimo, pero es que no es la única persona representante de las instituciones que dice barbaridades por la boca con el dinero que pagamos todos. Por favor, tenemos otra cosa aquí que es heavy. Una mujer puede decidir si se corta el pelo, si se corta las uñas, claro que sí, ese es su cuerpo, pero es que cuando has engendrado una vida ya no es tu cuerpo. Estamos, Ortega Smith. Ortega Smith. Ya no es tu cuerpo, es una serie muy bonita que se llama El cuento de la criada, Ortega Smith. Eso solo pasa ahí, mi vida. ¿Cómo que ya no es tu cuerpo? ¿De quién es? ¿Del Estado? De repente es tu cuerpo Estado. Cuando tiene un coágulo de células que en un momento dado puede o no convertirse en un feto. Pero señor, ¿pero qué coño dice? El nasciturus es un... el nasciturus, ¿eh? O sea, no olvidarse... Esto lo llevaba en el programa el PP para las elecciones de la Comunidad de Madrid, creo recordar. Aquella ocurrencia como de los derechos del bebé no nacido. Sí, el bebé... Sí, efectivamente. El bebé no nacido es un grumo. ¡Es un grumo! O sea, me voy a... Y eran ventajas fiscales, básicamente. Eran ventajas fiscales, no, era como de cara a la sucesión, a los derechos sucesorios que se contemplan en el Código Civil, evidentemente. Y para desgravar, o sea, ya eras familia numerosa. Ya eras familia numerosa. Ya eras familia numerosa. Con el pegotón eras familia numerosa, pero ¿qué me están contando? Desde que voy a ir con el grumo a tesorería, le pongo unos patucos al grumo y ya me vendría bien, en realidad. No nos vendría ni tan mal. Entonces, me apetece bastante hablar de las declaraciones de Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal. ¡Ay! No, ¿cómo nos gusta la Conferencia Episcopal? Aquí en Saldremos Mejores. De nuestras cosas favoritas junto con me hizo la corona. Muchísima gracia y creo que hay gran espacio de reflexión aquí. Lo verdaderamente preocupante es que se considere ultraconservador el oponerse al aborto y, sin embargo, se considere superprogresista defender al lobo o a la bubilla verde
¿Cómo no considerar a una especie protegida la vida humana? Pues mire usted, es que yo no soy una bubilla, es que yo pago trimestrales. O sea, es que yo soy una humana con libre albedrío, con capacidad de decisión. Y además no estamos en peligro de extinción, hijo de puta. Sino lo contrario. Somos 100 millones o sea, somos 7.000 millones de humanos en el planeta. Que sobramos todos. Que adopte, señor. No. Que adopte. Que se calle. A bubillas no. Esas son las movidas que dicen públicamente y se quedan más anchos de la... Y a ti el cerebro, te lo juro, que te hace chiribitas, sobre todo cuando tú has pasado por esta movida. Cuéntame, Inés, que no quiero de verdad que esto se quede, porque esto es importante, esta experiencia. Vas a la privada, te encuentras en la puerta con estos energúmenos y energúmenas rezando rosarios, llamándote asesina, con unos pequeños muñequitos de fetos que llevan, que no sé dónde los hacen, o sea, de verdad, ¿dónde está ese distribuidor? Que pare ya, ese distribuidor de pequeños fetitos, ya está bien. Es que a lo mejor, oye, para que la ultraderecha de este país conservadora tuviera un poco de empatía con los menores no acompañados, con los menas, que llaman ellos, habría que hacer muñecos también de plástico, ¿no? De silicona, y llevárselos a las puertas de la... En plan, ¿no te da pena? Claro. ¿No te da pena este pobre chaval de Sudán, ¿sabes? Este pobre chaval de Sudán que estás diciendo que viene a robar. ¿Te encontraste con acosadores de puerta de clínica o qué? No me encontré con acosadores de puerta de clínica, pero me encontré con acosadores dentro de mi propia casa, que ya me parece bastante más grave. O sea, que decirte, dentro de mi propia casa es en el momento en el que tú esto no lo naturalizas, no lo normalizas y no puedes tener una conversación normal. No solamente, no es una cuestión de respeto a tu intimidad, es una cuestión de juicio. Cuando la gente te mira con juicio, evidentemente ahí ves que hay un problema sistémico social. O sea, hay ciertas cosas que no se pueden hablar. O sea, no se habla del aborto, no se habla de, pues, yo qué sé, ¿sabes a lo que me refiero? Pues un abuso sexual. Hay ciertas cosas que es como en plan... Y eso es a lo que queremos romper, y por concretar un poco las cosas que pretende la ley es que evidentemente en los hospitales públicos se pueda garantizar un aborto, o sea, el derecho al aborto, que es un derecho, no es un capricho, o sea, que se pueda garantizar de forma libre y que haya pues efectivamente unas listas en las que se puedan incluir a los objetores, en las que no, y que tú puedas hacer tus rotativas de turnos correspondientes para que siempre se garantice esta movida, igual que se garantiza un infarto o igual que se garantiza el quitarte una piedra del riñón. Sí, naturalizar esta intervención como una intervención médica más, liberarnos del estigma, garantizar la seguridad de las mujeres y que pueden acudir a estas clínicas sin ser sistemáticamente acosadas. Un 89% de las mujeres que acuden a clínicas a interrumpir su embarazo afirman que han sido acosadas o estigmatizadas. Esto es absolutamente inaceptable. Y desde aquí, además, también aprovecharemos para reclamar, como siempre, Nerea, pues educación afectivo-sexual y centros donde te puedas informar. Incluso si hay gente aquí que pertenezca a asociaciones donde puedan asesorarla o lo que sea, por favor, dejad aquí el comentario y lo fijaremos para que, evidentemente, pues no solamente lanzar el quejido, sino la respuesta.